Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos, y gracias por acompañarnos en este webinar. Estos webinars son parte del esfuerzo y de las acciones que estamos realizando desde el programa de formación centroamericano de Puntos de Encuentro. Hemos titulado este webinar El sufrimiento de la inercia. Estamos viviendo tiempos complejos para el mundo, para el campo del desarrollo, para las organizaciones sociales y para todos y todas las activistas de Centroamérica. Estos tiempos nos invitan a repensarnos, amplificar nuestras miradas, nuestras posibilidades de acción, así como revisar nuestros propios paradigmas del ser y el hacer. Esperamos que estos espacios nos permitan inspirarnos y motivarnos. Y para introducirnos en el desarrollo de este webinar y presentar a nuestro amigo e invitado especial, le voy a dejar a mi colega Carla Bojorge, quien es parte del equipo de la dirección de la Fundación Puntos de Encuentro. Gracias Fernando. Bienvenidas y bienvenidos a todas y a todos. Es una alegría para nosotras volver a reanudar este tipo de espacios para conversar, dialogar entre todos los países que están aquí presentes. Si pueden ir poniendo en el chat de qué país son, mucho mejor para saber de dónde nos están, desde dónde estamos conectados. Bueno, Manushi es alguien que nosotras conocemos desde hace muchos años. Él ha venido trabajando con nosotras en procesos con organizaciones en Nicaragua para hacernos reflexionar sobre estos distintos temas que hemos venido hablando en estos dos últimos webinars. Y desde hace años, pues también hemos visto que en Nicaragua ha tenido mucho impacto también este tipo de reflexiones que se han facilitado. Y ahora pues dijimos, vamos a hacerlo a nivel regional. Y es ahí donde Manushi pues nos está acompañando. Manushi es un consultor de larga trayectoria que tiene experiencia en todo el campo de la gestión del cambio, psicólogo, doctor en comunicación, con formación en posgrado en neurociencias cognitivas, terapia sistémica y psicodrama. Nos ha acompañado también en distintos procesos, tanto como puntos como organizaciones, y esa experiencia no solo con organizaciones de sociedad civil, también las ha hecho con empresas, con universidades, prácticamente ha estado en 12 universidades del mundo, de América Latina y España, así que es una persona con larga trayectoria académica también, y en esta línea pues también acompañado algunos procesos con instituciones de gobierno. Para el día de hoy vamos a trabajar una metodología bastante sencilla. Vamos a tener un momento de exposición de Manushi, donde vamos a ver toda la propuesta que nos trae. Mientras él está haciendo la exposición, pueden ir escribiendo en el chat o en la área de preguntas y comentarios. Pueden ir poniendo sus preguntas, pueden hacer comentarios mientras se va oyendo la exposición. Yo las voy a ir ordenando por aspectos, y una vez que termine la exposición Manushi, vamos a pasar a un área de preguntas y comentarios que yo le voy a dar lectura a eso que ustedes han puesto en el chat. Dependiendo de la cantidad de preguntas y comentarios, también vamos a hacerlo por bloques. 3 preguntas o comentarios y contesta Manushi, y así sucesivamente. Y alguien, pues siempre nos preguntan, ¿y vamos a tener bibliografía de esto? Sí, siempre vamos a tener bibliografía de esto. Lo importante es que ahora ya todo el mundo está registrado, y después en sus correos electrónicos les vamos a compartir varios de los materiales bibliográficos que tiene Manushi, quien también es escritor y ha escrito muchos libros, entonces por ahí le vamos a compartir algunos de los pues relacionados a este tema. Así es que, siendo así, pues bienvenidas y gracias Manushi por acompañarnos en este proceso. Carla, muy buenas tardes. Fernando, muy buenas tardes. Compañeros y compañeras de Latinoamérica, bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas. Y agradecido en principio a Puntos, que una vez más me ha hecho partícipe de esta iniciativa tan interesante y tan importante en este momento histórico. Si bien nuestros vínculos se han vuelto virtuales, no todas las instancias virtuales en las que participamos a veces tienen el objetivo de enriquecernos, de abrir nuestra mirada a lo que estamos viviendo
Y creo que esta invitación de puntos, este esfuerzo del cual yo soy parte y seguramente luego vendrán otras voces, creo que es la posibilidad de abrir ventanitas, usando la metáfora de Zoom, para poder asomarnos a las nuevas realidades que vamos a vivir, que vamos a experimentar y que vamos a enfrentar. Aquí estaba mirando, hay compañeros y compañeras de toda Latinoamérica, estaba leyendo los países que iban poniendo, y creo que este es un espacio para compartir, al menos ese es mi objetivo. Traigo para compartir con ustedes mi experiencia de estos años trabajando en desarrollo social, en innovación social, en el cambio, bajo condiciones diferentes a las que estamos viviendo y a las que vamos a vivir. Creo que el gran desafío del contexto que está emergiendo es que el cambio es inevitable, el cambio es necesario, pero la calidad del cambio es justamente lo que va a desafiar a las organizaciones, a los actores, a los gestores y gestoras del cambio en cada escala pequeña, organizacional, comunitaria, social, para que ese cambio sea inspirador y creativo. Entonces, yo creo que estamos ante un momento histórico con una profunda necesidad de creatividad en las intervenciones. Las intervenciones clásicas, las intervenciones convencionales de todos los campos disciplinares han colapsado. Más allá del país, de las características sociales, políticas, culturales, económicas y financieras, los parámetros de referencia clásicos han colapsado. Y entonces tenemos el desafío, quienes tenemos la oportunidad de compartir con organizaciones, de facilitar procesos en grupos y organizaciones, a buscar nuevas formas de llevar adelante un proceso humano general y el cambio en particular. Entonces, yo traigo para contarles cómo ha sido mi experiencia, con qué me he encontrado. Y como bien relataba Carla, despliego un conjunto de ideas y después retomamos a partir de qué es lo que a ustedes les quedó resonando, preguntas, inquietudes, comentarios. Yo preparo un texto para cada una de estas webinars, igual que en el caso anterior, así que ustedes van a recibir ese texto con el contenido de esta presentación para que lo puedan, bueno, seguir leyendo, compartiendo si lo desean, con su gente, con sus organizaciones, con sus allegados y que, bueno, las voces se sigan multiplicando. Este no es un espacio quizás para encontrar respuestas, no las hay todavía, pero sí es un espacio para volver a vibrar colectivamente, juntos. Así empezamos a construir algo nuevo, que creo que es nuestra enorme necesidad como, bueno, como sociedades, y en el caso particular de los profesionales, como en mi caso, que nos dedicamos a acompañar a grupos humanos a que sus condiciones de vida sean diferentes, sean distintas, y que puedan ser artífices de algo nuevo en sus vidas. Entonces, muchas gracias, Punto, por hacerme parte de esta iniciativa y celebro una vez más lo que están haciendo porque es lo que necesitamos, volver a encontrarnos para poder crear algo juntos, colectivamente. Y aquí hay compañeros y compañeras de toda Latinoamérica, desde México hasta Argentina. Bueno, estamos juntos, asomándonos a nuevas realidades y tratando de escuchar voces que, que nos cuenten experiencias de los países y de las situaciones en las que han vivido. Entonces, como para alinearnos, mientras siguen entrando, veo que sigue subiendo el numerito de asistentes, siguen entrando compañeros y compañeras, vamos como a hacer un corte en la rutina.
ustedes se han tomado un tiempo dentro de su rutina, dentro de esta tarde, para poder darle un lugar a estas ideas. Entonces vamos a crearles un espacio y quiero plantearles el siguiente ejercicio personal. 2 minutos, nada más. Quiero preguntarles qué sienten ante este momento histórico en sus vidas. Sus vidas pueden llevarlo a su vida personal, qué sienten frente a su vida organizacional, qué sienten frente a su vida laboral, comunitaria. Hagamos un corte con la rutina, miremos hacia adentro, mírense a ustedes mismos, a ustedes mismas, ¿qué sienten frente a este presente? Y busquen la palabra que mejor represente ese sentimiento personal ante esta cotidianeidad. Manténganlo, solo una palabrita para ustedes. Es como un ejercicio de alinearnos, hacer un corte con todo lo que venimos trayendo del día de hoy y focalizarnos en cada uno y cada una de ustedes. Les pedí que tomáramos unos minutos para ubicar la emoción del presente en medio de estas dimensiones, en medio de estos pares. Su emoción está ahí en ese espacio vacío, porque es la representación de una tensión entre estos dos aspectos. Entonces, esa palabrita que ustedes encontraron, la vamos a ubicar ahí, entre esos corchetes, entre ese espacio que ha quedado. Y ustedes síganme en estos conceptos que les voy a presentar, referenciándolo desde sus emociones. Y luego, a la hora de abrir el debate y las preguntas, me cuentan cómo les fue con este recorrido. La emoción es una señal. Es como una ventanita que nos permite entrar para analizar la relación entre lo que sucede y lo que nosotros creamos acerca de lo que sucede, de lo que nosotros interpretamos acerca de lo que ocurre, de lo que nosotros explicamos acerca de lo que sucede. Y esta es una tensión permanente. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el hecho histórico? ¿Y qué es lo que nosotros vivimos de ese hecho histórico? Eso está en tensión permanente. Esos dos mundos están en tensión permanente. El punto sintomático tiene que ver cuando esa relación de tensión queda cristalizada en un modo de vida rígido. Ahí aparece un síntoma. Cuando esa relación de diálogo con los acontecimientos se resuelve en un nudo que ata la renovación, que impide lo nuevo. El síntoma, y eso es un poco lo que les voy a ir contando acerca de mi propio trabajo, el síntoma para mí es la señal de la imposibilidad de que algo nuevo ocurra en nuestra vida. Yo les conté en mi videoconferencia anterior, pero repito brevemente para compañeros y compañeras que se han unido recién en esta, que durante casi 10 años yo trabajé con una pregunta de investigación, buscando una respuesta en todo caso. Una pregunta que para mí era
acuciante, y es por qué los sistemas humanos en determinado momento de su vida entran a vivir bajo patrones autodestructivos. Somos la única especie de mamíferos que se autodestruye. El resto no. Solo hay una especie de primates, nuestros primos evolutivos, pero de toda la gama de primos evolutivos que tenemos, solo una, y es la única, que mata deliberadamente, como nosotros. El resto de los mamíferos no. No hay otros primates que agarren una piedra y se la partan en la cabeza a otro miembro del grupo porque sí. Solo hay una especie, pero ninguna especie de mamífero se autodestruye como nosotros. Eso para mí era clave. Yo lo veía a nivel organizacional. Y entonces, esa fue la pregunta: ¿por qué los sistemas humanos se enferman en determinado momento? Y en una organización eso tiene distintos síntomas: financieros, técnicos, económicos, corrupción, desidia, etcétera, etcétera. Pero en esos 10 años pasaron 2 libros en mi propia búsqueda. Y trabajando sobre esas condiciones de sufrimiento, lo que yo encontré como un patrón repetitivo en diferentes escalas fue que nosotros, las personas, no sufrimos por los síntomas, sufrimos de inercia. Sufrimos por la imposibilidad de algo nuevo en nuestras vidas. El síntoma, solamente el síntoma que sea, es la representación que la vida nos está pidiendo algo y nosotros no podemos, no queremos, no sabemos cómo darle lugar a eso nuevo en nuestra cotidianeidad. Esto me llevó a replantear las condiciones del sufrimiento. Y mi planteo es, que es lo que he preparado para compartir con ustedes: nosotros no sufrimos por el pasado. Sufrimos porque necesitamos el pasado para sostener al presente ante la ausencia de sentido de este presente. Dicho al revés, ante la carencia de sentido de la vida cotidiana, un síntoma le da sentido. Y es ahí donde el síntoma empieza a ser aliado de nuestra vida. Es paradójico, pero los únicos primates paradójicos somos nosotros. Es paradójico en tanto aquello que nos hace sufrir es el aliado que sostiene nuestra vida cotidiana. Pero es un punto crítico porque esa concepción de que el síntoma sostiene nuestra inercia es clave para abordar los procesos de cambio. Porque ¿cuál es lo convencional de un proceso de cambio? Sea un mecánico o sea un médico. Extirpemos al síntoma, lo que me hace sufrir. Pero si yo les digo cuidado, porque si extirpan al síntoma, su vida cotidiana queda sin sentido. Entonces, ¿qué van a hacer? Crean otro síntoma. Y los que trabajan en organizaciones sobre problemáticas civiles deben tener muchísimos ejemplos de esto. Organizaciones que llegan a determinados logros en la vida de una comunidad y la comunidad crea nuevas problemáticas. También las personas individualmente lo hacemos. Yo no ejerzo como clínico individual, no tengo esa experiencia pero somos personas, individual, grupal o colectivamente, y el comportamiento es exactamente el mismo. Ante la ausencia de sentido del presente, un síntoma le da sentido a lo cotidiano. Y entonces ahí aparece un factor clave para mí en el diseño de la transformación de las condiciones de sufrimiento en las personas, que es el futuro.
El futuro no como una fecha, ¿no? No como un plan de cambio 2025, no, el futuro como una definición que le dé sentido a la vida cotidiana. Un rumbo, un horizonte. Entonces, vuelvo a repetirles, nosotros no sufrimos por el pasado, sufrimos por la inercia en el presente ante la ausencia o la precariedad de futuro. Los síntomas no son causa del pasado, son consecuencias de nuestro futuro. Porque ante la ausencia de un futuro que me brinde un horizonte, un rumbo, no tengo con qué negociar o ponderar el presente. Entonces quedo girando en mis propias condiciones sintomáticas de vida, casi entreteniéndome alrededor del síntoma. Y aquí hay un punto clave en los agentes de cambio, porque muchas veces, desde nuestros procesos que pretenden el cambio, sostenemos la inercia. ¿Por qué? Porque seguimos focalizándonos en el pasado sistemáticamente sin una perspectiva de futuro. Entonces, si lo que debería dar sentido a nuestra vida cotidiana, que es el futuro, que es algo que nos haga trascender, ha perdido sentido, entonces un síntoma sostiene la vida cotidiana. Y ahí ustedes tienen la tríada en pantalla, que para mí son los factores de cambio fundamentales. Cómo manejemos estas dimensiones van a definir hacia dónde movemos al sistema humano. Digo sistema porque eso habla de una persona, pareja, grupo, organización, comunidad. No porque tenga una visión de mecánico, sino la escala que sea, sufre por estos tres factores que ustedes ven ahí entre el pasado y el presente. La opresión de la inercia, esa sensación de angustia, no es cuestión del pasado. Y vuelvo a repetirles con esto permanentemente. Se debe a la imposibilidad de transformar nuestras condiciones de vida en el presente porque no tengo un marco de referencia que me saque de esa inercia. Sufro por ausencia de marco de referencia y eso es el futuro. Entonces, el sufrimiento tiene que ver con que ante la ausencia de futuro, la inercia ocupa ese lugar. Este es el planteo que yo fui desarrollando en estos años, en 2 libros, y lo digo esto porque el primero fue una escala organizacional, el segundo es una escala individual, y sigue dando vueltas en mi trabajo este planteo que me permite al menos compartir con ustedes. Necesitamos trabajar sobre una perspectiva de futuro para invitar a la gente a nuevas condiciones de vida. Y aquí vamos a hacer una diferencia fundamental en términos de intervención. ¿Qué es la diferencia entre la estrategia y la táctica? La estrategia es el futuro. ¿Hacia dónde vamos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es el sentido de esto? La táctica es el presente. El síntoma siempre lo vamos a resolver en el presente. El sufrimiento está en el presente. Pero si no tienen una perspectiva de futuro, van a seguir repitiendo la inercia del pasado, aunque van cambiando los síntomas. Porque lo que no cambió es la estructura que sostiene esas formas de vida. El primer punto, y por eso yo les pedí que comenzaran pensando en las emociones del presente, es no mezclen las emociones del presente con las emociones del futuro, porque van a quedar atrapados en la inercia. Justamente,
la inercia empieza a aparecer y ahí van a tener ustedes señales muy importantes que están entrando en un territorio, en un estado de inercia, porque aparece cuando proyectamos hacia el futuro las emociones del presente. Y este no es un presente muy inspirador en muchos sentidos. Entonces, esas emociones del presente van a cubrir las posibilidades del futuro y empezamos a vivir bajo situaciones de inercia. Entonces, para aquellos que están en organizaciones, si ustedes registran que están en un estado de inercia, de imposibilidad, revisen su perspectiva de futuro. ¿A dónde lo lleva el futuro? Si ustedes en sus organizaciones sienten que no avanzan en los proyectos, que todo es muy pesado, revisen sus definiciones de futuro. ¿Qué inspira? ¿Hasta dónde enamora eso que ustedes están poniendo como horizonte? ¿A quiénes entusiasma? Una de las primeras señales de las definiciones del futuro, muchas veces ustedes la van a encontrar en aspectos ligados a su visión, a su misión, a lo que ustedes pretenden. Y yo siempre tengo mucho cuidado al escuchar esas definiciones de futuro que dicen somos. Organización, tanto somos una organización, cuando en realidad la definición del futuro es estamos aquí para, no somos, somos es mirarse el ombligo. ¿Para qué están ustedes en el terreno, en la comunidad, en la sociedad? ¿Para qué ustedes intervienen como profesionales? Ahí hay un punto sutil, pero muy importante, porque como es sutil, es muy fácil que entren en inercia sin darse cuenta, y es el somos. Piensen en el para qué, para transformar su invitación en algo mucho más potente. Ni hablar, no es tan común en organizaciones civiles, sí en empresas, ni hablar de esas definiciones de visión y misión que dicen queremos ser reconocidos. Hacia el año 2020 queremos ser reconocidas como la organización. Eso es histérico. Desde el punto de vista psicopatológico, eso es la patología del histérico, la histérica, que quieren ser reconocidos. Miren hacia el contexto. Entonces, ahí van a encontrar muchas veces cómo las organizaciones y los actores de cambio son artífices también de la inercia. Vamos a ver estas dos pares para justamente ver, ahora volvemos a las emociones que les dije, pónganla ahí en ese cuadradito, para analizar en qué momento esas emociones se transforman en un nudo sintomático que termina siendo aliado de la inercia. Punto número 1. La diferencia entre circunstancias y situaciones. Los hechos son situaciones concretas, lo que ocurre. Las circunstancias son situaciones recreadas por nosotros mismos. Dicho de otra manera, nosotros creamos las circunstancias que enfrentamos. Las creamos a partir de ciertas referencias que traemos del pasado, con las que leemos el presente y proyectamos al futuro. Emociones, percepciones, interpretaciones, decisiones. Estas referencias son como una red que van a filtrar lo que estamos viviendo y van a filtrar a lo que aspiramos. En estas referencias están las sutilezas que nos pueden dejar individual o colectivamente entrampados en la inercia o nos pueden potenciar hacia otras condiciones de vida. Porque estas referencias, emociones, percepciones, argumentos, decisiones, definen sus respuestas, definen sus intervenciones.
Entonces, cuando la vida nos pide algo nuevo, si nosotros siempre respondemos de la misma manera, un síntoma va a sostener esa relación. Y eso es lo que yo les comencé diciendo al principio. Esto es un momento histórico que nos pide nuevas respuestas. Si nosotros venimos repitiendo, en algunos casos con formas descoordinadas del contexto, intervenciones casi postmedievales, vamos a agrandar los síntomas. Una mayor variedad de referencias permitiría un mayor repertorio de respuestas y por lo tanto nos permitiría individual y colectivamente mejores condiciones de diálogo con el contexto. Puede que no tengamos nosotros posibilidades de decisión o de intervención sobre los hechos. No podemos modificar los hechos en muchos casos. O hay escalas de transformación en los hechos que no la tenemos, que no podemos. Pero sí tenemos decisiones sobre nuestras circunstancias. Y ahí es donde tenemos que ser responsables y protagonistas para movernos de la inercia. Si no caemos en el resentimiento, en la victimización, en la resignación. Muchas veces nuestra definición de las circunstancias crea la inercia. Y ahí el agente de cambio es importante porque, cuidado, que en la forma como desarma este paquete de referencias puede sostener la inercia. Vuelvo a repetirles, nosotros creamos las situaciones que enfrentamos. Lo cual no quiere decir que los enemigos existan, que las situaciones de riesgo existan, que el peligro o el dolor exista. Pero la forma en cómo nosotros vamos a abordar qué percepciones, qué emociones, qué argumentos decidimos poner en juego en ese diálogo va a definir nuestra posibilidad de movernos con mayor o menor rango de innovación y de creatividad. A mí me parece importante porque al comprender cómo creamos las circunstancias en las que vivimos, vamos a poder modificar nuestra forma de responder a las circunstancias en las que vivimos y a dialogar con las situaciones. ¿Se acuerdan? Bueno, se acuerdan, no, perdón, porque no todos estuvieron en el encuentro anterior. Yo les decía, hay que diferenciar la aceptación de la resignación. La aceptación es el reconocimiento de las condiciones de vida sobre la cual voy a generar cierta intervención e innovación. La resignación es la aceptación de la imposibilidad. Nada se puede hacer, ya es así. Y es muy probable que eso derive en resentimiento o victimización. El cambio es una invitación para hacer posible algo nuevo en la vida de las personas. Piensen, ¿cuál es la inspiración para introducir algo nuevo en la vida de la gente? Piensen en términos de inspiración, no en términos de intervención. Ahí una vez más está la diferencia entre estrategia y táctica. La táctica es el taller, es el proyecto, es lo concreto, pero ¿cuál es la inspiración para esto? Porque de lo contrario, los agentes de cambio nos transformamos en burócratas que administran dispositivos, talleres, intervenciones, pero no inspiran a nada. Al principio la gente nos acompaña, después se cansa. Entonces vamos a ver tres aspectos aquí para mover esta inercia de nuestra explicación de los acontecimientos. Primero, resignificar la inspiración implica transformar los límites de nuestro desarrollo. Los límites de su desarrollo llegan hasta donde llegan las explicaciones de sus circunstancias. Los límites del territorio en el que vivimos son una creación de nuestros propios relatos de lo que vivimos.
Vuelvo a repetirles, lo cual no significa que haya condiciones fácticas, reales de sufrimiento. Pero nosotros lo cubrimos emocional y simbólicamente, y la forma en cómo nosotros desplegamos esos factores va a definir mucho a qué nos enfrentamos, a quién nos enfrentamos y cómo nos enfrentamos. Segundo punto, atrapar lo inesperado. Es como si yo les dijera, háganse una rutina para sorprenderse. Es paradójico, sí. Hay una frase hermosa de Picasso, de Pablo Picasso, que decía, la inspiración existe, pero te tiene que encontrar trabajando. Y para mí es muy importante estar atento a las sutilezas cotidianas, porque a veces estamos tan enfrascados, tan enfrascadas en nuestro propio ego intelectual, ego personal, ego político, ego social, que las historias nos pasa de lado. La historia presenta situaciones importantísimas, pero nosotros estamos mirándonos nuestro ombligo. Crear una rutina para la sorpresa significa ser sensible a los imprevistos, para transformar casualidades en encuentros significativos. Si repasan la historia, van a ver que los acontecimientos más significativos suelen surgir de sutilezas, que luego se amplifican y terminan en movimientos o situaciones históricas de magnitud. Y por último, definir prioridades. Esto significa tener en claro los parámetros de su proceso, de su futuro, porque si no van a quedar presos de la vorágine de los acontecimientos. El impacto emocional de esta indiscriminación, de correr, 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 correr y no saber para dónde ir, eso significa indiscriminación de prioridades, desgasta a la gente, crea desapego, desidia con el objeto del proceso o de la transformación. Y por lo tanto desmotiva a la gente, la lleva al abandono o a la desmotivación de las tareas cotidianas, se desenganchan porque pueden haberlo sentido muchas veces. Ustedes sienten que corren, corren, corren y en realidad no van hacia ningún lugar. Y vamos a la segunda explicación, para poder encontrar ahí un punto donde la emoción se puede transformar en un nudo sintomático. La diferencia entre límites y limitaciones. Nosotros necesitamos explicarnos a nosotros mismos, individual o colectivamente. Necesitamos explicarlo al mundo que nos rodea para poder contener el impacto emocional de nuestras condiciones de vida. La emoción es química que se activa automáticamente en nuestro cuerpo, que se cubre de relatos, de explicaciones y crea sentimientos. No es lo mismo la emoción que el sentimiento. La emoción es respuesta corporal, el sentimiento es una respuesta de la mente. Porque entre la emoción y el sentimiento hay pensamientos, ideas que cubren esa química corporal. Entonces, nosotros explicamos el mundo y a partir de explicarlos vivimos dentro de nuestra explicación de la realidad y decidimos en base a las versiones personales de los hechos. Muchas veces, por esta razón, nosotros intentamos forzar los hechos para que encajen en nuestra explicación, para mantener el relato que expresa nuestra versión en lugar de resolver los hechos. Culpamos de que no coinciden con nuestra versión. Y para mí esto es sumamente importante porque aquí encontré otro par muy importante para trabajarlo. Las limitaciones son del contexto, es lo que les decía antes, los hechos fácticos, las situaciones críticas, políticas, sociales, económicas, sanitarias en este momento histórico, de inequidad social, de desigualdad, de violencia. Esas son las limitaciones. Las limitaciones son patrones del contexto, los límites son propios.
Y los límites tienen que ver con nuestro propio relato de la vida cotidiana. Vivimos dentro de territorios emocionales que se expresan a través de historias que le dan sentido a determinados hechos. La inercia aparece cuando nosotros nos volvemos adictos a nuestro propio relato, a nuestras propias explicaciones, y nos aferramos. ¿Por qué nos aferramos a nuestra interpretación de la realidad? Bueno, yo les dije antes, las emociones son segregaciones químicas del cuerpo. Entonces nos aferramos a nuestras narraciones para preservar la conexión emocional. Es una dependencia exactamente igual que cualquier otra dependencia química. Para el cerebro, para el cuerpo, la dependencia al propio relato es exactamente igual que cualquier otra dependencia química. Y nos aferramos a eso porque esa dependencia química es la forma de referencia que tenemos de los acontecimientos. No hemos podido crear otras. Entonces, en otras palabras, cuando yo me preguntaba por qué protegemos nuestras explicaciones de la realidad más allá de la veracidad de esas interpretaciones, creo que el autoengaño es menos traumático que la decepción. En otras palabras, la decepción ante nuestros propios argumentos es más traumática para nuestras emociones que aceptar el autoengaño, aceptar que esa versión de la realidad no encaja ahí. Porque sería aceptar que la versión no encaja, es transformar el paisaje personal que hemos creado con tanto esfuerzo, muy costoso emocionalmente. Entonces no, es preferible aceptar ese autoengaño que decepcionarnos frente a la necesidad de desarmar esa interpretación. Para hacer posible algo nuevo y extender los límites del relato, vamos a focalizarnos entonces en 3 puntos. Primero, extender las perspectivas del cambio. Es difícil, pero vayan más allá de las urgencias. Porque vivir bajo la urgencia implica cambios, pero son volátiles, esporádicos. Tengan una perspectiva estratégica, miren más lejos, miren más amplio en el terreno de los beneficiarios de por qué el cambio. Segundo, transformar el desaliento, transformar esa sensación de frustración en otro tipo de emociones, encontrar una perspectiva que cambie la interpretación, porque de lo contrario vamos a caer en la inercia y entonces no es posible aprender nada, no es posible construir nada desde la frustración y el desaliento. Por eso les decía, separen las emociones. Esta es la emoción del presente que podemos tener hoy, pero esa no es la emoción del futuro. Y en ese sentido, nosotros podemos abordar las condiciones de este presente con las características emocionales y concretas que tiene, considerando al pasado que nos ha llevado hasta aquí, pero con una perspectiva de futuro para poder trascender. Y el último punto es, cuiden al futuro. Nosotros usualmente en el ejercicio que solemos hacer informalmente o formalmente, miramos desde el presente al futuro, ¿no? Miramos hacia el horizonte. Pero no solemos hacer el proceso inverso, mirar desde el horizonte nuestro presente. Nos horrorizaríamos si lo hiciésemos. Porque muchas veces nosotros mismos, nosotras mismas somos las que creamos las crisis que después vamos a enfrentar por haber actuado de manera reactiva y compulsiva sin cuidar al futuro. No hay posibilidad de salida de un presente, aún en condiciones angustiantes como este, sin una perspectiva de futuro.
Y los que trabajan en el campo lo saben muy bien, porque lo han sufrido muchas veces. Aún en un presente muy duro, muy crítico, la gente no se mueve. Ahí hay que revisar la perspectiva del futuro. ¿A qué estamos invitando a la gente para introducir otras condiciones de vida, para hacer algo nuevo posible en sus condiciones de vida? Muchas gracias. Esto es lo que tenía para compartir y bueno, ahora abrimos el espacio que coordina la compañera Carla para escucharlos, escucharlas a ustedes y bueno, entramar las voces acerca de esto. Esto ha sido un poco mi experiencia que yo preparé para contarles con qué me he ido enfrentando todos estos años a la hora de abordar el cambio, abordar el sufrimiento y transformar la inercia individual y colectiva. Adelante, Carla. Muchas gracias, Manucci. Muchas gracias también a todas y todos los que han compartido. Decirles que estamos grabando este webinar. Lo vamos a compartir luego a todas las personas que se inscribieron, así como la bibliografía que le va a acompañar. Vamos a hacer varios bloques. Ya mire que hay varias preguntas. Vamos a las reunir según aspectos. Vamos a empezar con el primer bloque, Manucci. Adelante, adelante. ¿Cuál es desde tu concepción, que volvieras a explicar un poquito sobre cuál es tu definición alrededor del síntoma? ¿Cómo puedes definir la inercia? Cuando se considera que es un estado de quietud, ¿se podría decir que es un bloqueo? Y señales más importantes para identificar la inercia también a lo interno de las organizaciones. Desde tu experiencia, si pudieras compartir un poquito de ello. Y la depresión, ¿en dónde se encuentra principalmente desde tu experiencia? ¿La depresión, Carla? ¿En dónde se encuentra principalmente desde tu experiencia? Ok. Voy a revisar cualquier cosa, le vuelvo a preguntar a ver si... Okay. El síntoma es lo visible. El síntoma es lo visible. Entonces, siempre que uno enfrenta un sistema humano, sistema persona, pareja, familia, comunidad, el síntoma es lo visible. Lo que les sucede, es la señal. En el caso de las organizaciones, todos los proyectos que ustedes trabajan, abordan y diseñan están destinados a síntomas. Violencia, distintas situaciones de carencia social, situaciones políticas, todas son cuestiones sintomáticas, necesarias para abordar, por supuesto. Síntoma. La inercia es un estado. La inercia es un estado. Y tiene que ver, sí, en parte con la imposibilidad, con el bloqueo, pero cuidado, que a veces hay estados inertes que son maníacos. Están totalmente entretenidos, creyendo que están haciendo la gran revolución y no se mueven del lugar donde están. La inercia, ¿cómo se van a dar cuenta ustedes? Porque no sucede nada nuevo en ese sistema humano. Dan vueltas de manera crítica o de manera maníaca, pero mírenlo, si quieren, como una palabra en el medio, están entretenidos, pero no están cambiando condiciones estructurales en ese sistema para generar algo nuevo. Mírenlo así, hace 2 años que están trabajando un proyecto X en la comunidad y esa comunidad no termina de empoderarse y de lograr nuevos patrones de vida, que realmente sería una transformación de ese estado. Entonces, la inercia es un estado de quietud, pero esa quietud puede ser inclusive muy hiperkinética. ¿Pero por qué es quietud? Porque no se transforman los patrones de vida hacia adentro. Hicimos, pero en realidad hacia adentro seguimos viviendo de la misma manera. Ayúdeme, Carla. Síntoma. Inercia, después seguía... Depresión. Bueno, la depresión es una construcción personal. Esa es otra webinar que tendríamos ahí para explicar eso.
porque ahí tendríamos que ver la diferencia entre la tristeza y la depresión. La tristeza es una emoción básica. Cuando les digo es una emoción básica, es una reacción del cuerpo para protegerse. En el caso de la tristeza, es la retracción del cuerpo, es la retracción del cuerpo del contexto. Como es una emoción básica, se activa automáticamente, es química, ¿sí? Y está destinada evolutivamente a proteger al cuerpo. Todos los mamíferos tenemos tristeza, ¿sí? Todos. Ahora bien, los humanos, frente a esa segregación química que genera la tristeza, empezamos a construir argumentos que empiezan a sostener un estado de tristeza extendido en el tiempo. Eso es un sentimiento. Entonces, la tristeza es una emoción básica, natural y necesaria. Ahora bien, como toda emoción básica, como es un proceso corporal, está destinado a desaparecer cuando se resuelve la situación de tristeza. Lo mismo que la furia, lo mismo que el miedo, lo mismo que la alegría, son todas emociones básicas, que están destinadas a desaparecer cuando yo resolví lo que generó. Entonces, si yo hace 2 años que estoy triste, ahí hay un relato que está sosteniendo esa emoción. Hay una construcción subjetiva que la está sosteniendo. La tristeza es una emoción básica, perdón, sí, la tristeza es una emoción básica, la depresión es una construcción, es un sentimiento, es un paquete emocional mucho más enredado, más complejo, que adentro tiene muchas cosas y sostiene la inercia en el tiempo cuando estaba destinado a desaparecer. Un hermoso proverbio budista dice: el dolor es inevitable, el sufrimiento es una decisión. Eso es la depresión, una decisión. Seguimos, Carla. Me estaba faltando una más, me parece. No, estamos bien. Hay otro bloque, hay una serie de preguntas también que nos han hecho, y esto más de cara al futuro, ¿verdad? Cómo vivirlo desde el presente y cómo vivirlo desde el futuro. Entonces viene el bloque. ¿Cómo darle un rumbo? ¿Cómo darle un rumbo al futuro? ¿Cómo ponerme metas a mi futuro si no tengo claro el presente? ¿Cómo vivir un presente a plenitud sin la inercia del pasado presente? Muchas veces he llevado mi pasado a cuestas haciéndolo parte de mi presente y me limita. ¿Cómo lo identifico y lo transformo? ¿Cómo traemos el futuro al presente? En concreto, algunos ejemplos. ¿Cómo se hace para ver el presente desde el horizonte? Así tenés algunos marcos referenciales también inspiradores en esa línea. Muy bien, vamos despacito y me vuelve a ayudar con... Okay. Bueno, qué bueno. Bueno, en principio, gracias, porque la gente está vibrando con muchas cosas. Muy agradecido, muy estimulado por eso. Miren, compañeros y compañeras, el gran desafío es dejar a las emociones a donde pertenecen. Ahí hay una frase que dijo Carla que me parece interesante. Uno acá de alguien que comentó: ha acarreado el pasado hasta aquí. Sí, realmente lo acarreamos, lo acarreamos. Entonces yo creo que el primer factor clave como agente de cambio, inclusive estos comentarios me parecen valiosísimos, porque si ustedes se están poniendo a reflexionar sobre esto, si son agentes de cambio, van a lograr el cambio en la gente. Ustedes son instrumentos de cambio. Si están desafinados, van a ser desastres en la comunidad o en el territorio. Estas preguntas son las que nos afinan nuevamente como instrumento. Entonces, hay un trabajo muy importante de poder dejar las emociones del pasado en el pasado
despedirlas, inclusive yo les diría agradecerles, porque nos llevaron hasta aquí, hasta el presente, pero ya no las necesitamos. Si ustedes siguen acarreando el pasado, me gusta ese verbo, es porque lo siguen necesitando. Entonces, no le echen la culpa al pasado, pregúntense por qué seguimos necesitando el pasado para abordar el presente. Vuelvo a ayudarme, Carla, con la segunda parte del bloque. Ahí. Está muteado. Aquí viene. Porque me pierdo en la secuencia. Muchas, sí, están muy relacionadas todas. Exacto. ¿Cómo traemos el futuro al presente? En concreto, perfecto. algunos ejemplos. Ahí me acordé, porque había una diferencia interesante en términos organizacionales. El futuro es una definición. En una organización, esa definición se juega en su declaración de misión, visión organizacional. Ahora bien, en mi trabajo particular, lo que yo he visto muchas veces es esa declaración de visión y misión es precaria, porque debería ser la respuesta usted, ¿para qué está aquí? ¿Qué es la pregunta que le hace la gente? Usted, organización, ¿para qué viene acá al territorio? La respuesta a esa pregunta debería ser su futuro. Yo estoy aquí para... Pero ahí es donde yo les decía, yo estoy aquí para acompañar, desarrollar, ayudar, soñar, crecer. No estoy aquí para ser reconocido como la organización de. No estoy aquí porque soy una organización. Se terminó el futuro con esa definición. La gente le va a decir, y bueno, ¿y a mí qué me interesa? Que usted sea una organización dedicada a los procesos de no sé qué. ¿Para qué está aquí? Entonces, busquen, ahora vamos a lo individual, el futuro en una inspiración, no en el tiempo. Y había ahí una pregunta interesante que había planteado Carla y es, ¿cómo le pongo metas? Las metas no tienen que ver con el futuro, las metas tienen que ver con lo táctico. Desde mi perspectiva, el tiempo no es estratégico. Yo voy detrás de una inspiración. Las metas son tácticas, es decir, me la voy a poner en el proceso. Busquen la inspiración, pero no desde una manera vacía, ¿no? No se los estoy diciendo de una manera vacía ni literaria. Busquen el sentido de trascendencia que les dé un marco, que les dé un rumbo. Busquen la respuesta a la pregunta ¿para qué? Miren, yo he trabajado mucho en desarrollo agropecuario, y ahí vendría un poco el ejemplo. Mucho en Centroamérica, en Colombia, en Argentina, y lo que he aprendido de la gente de campo, algo que fue para mí muy significativo porque me permitió pulir mi ego, porque lo destrozó. Es una pregunta muy simple que destroza el ego intelectual de todo profesional. Y el hombre de campo siempre le va a preguntar, ¿y para qué? Mire, estamos aquí para hacer un proyecto de consolidación de clúster productivos que permitan, ¿y para qué? Le va a decir el hombre de campo. No, mire, lo que vamos a hacer es que entonces vamos a coordinar esfuerzos conjuntos para que la región pueda tener, el hombre de campo le dice, ¿y para qué? Lo que yo aprendí es que hasta que no podía conectar con esa necesidad de una respuesta simple, que a él le diera un marco de referencia, no íbamos a hacer nada juntos, nada juntos. Me podía acompañar el hombre de campo en las acciones, en las intervenciones, pero no se iba a comprometer porque él no tenía en claro, ¿y para qué? Entonces, lo más importante, a mí me parece, para poder traer el futuro al presente, es que nosotros podamos reconocer
Y por eso yo hice, aunque muy acotadamente, ese ejercicio de cuáles son las emociones del presente. Y este presente tiene emociones que de entrada tienen la tristeza, la angustia probablemente, por todo lo que colectivamente vivimos, más allá de las situaciones sociales y políticas de cada país, más allá de las situaciones comunitarias particulares. Esas son las emociones del presente. Nosotros no podemos ir hacia el futuro por las mismas emociones. Entonces, ¿cómo traer al futuro? ¿Detrás de qué vamos? ¿Con qué vamos a abordar las emociones del presente? ¿Con más tristeza? ¿Con más angustia? ¿Con más resignación? Entonces, para mí, las emociones no son menores. Y el ejercicio tan crítico es dejarlas en el lugar donde pertenecen. Las emociones del pasado en el pasado, las emociones del presente en el presente, y hacia el futuro crear, buscar, aspirar a otras emociones. No sé si me estoy olvidando de algo, Carla, en este bloque que me haya preguntado. Vamos bien. Muy bien. Lo otro que están preguntando y que me parece interesante también es cómo conciliar el futuro con la filosofía budista que afirma que lo clave es el presente. Y cómo podemos desconstruir nuestra inercia con estados bloqueadores de sueños. Bueno, me están preguntando cosas para las cuales yo no tengo recorrido. Lo que les puedo decir de lo que yo conozco de prácticas contemplativas y específicamente sobre el budismo es que el budismo no es que excluye el futuro. Lo que sí trabaja es que tengamos conciencia de que no estamos colgados en el futuro. No excluye la proyección, pero sí que podamos crear condiciones de vida en el presente y que nuestra responsabilidad sobre el presente es lo que va a permitir condiciones hacia futuro. Entonces, hasta donde yo he estudiado y compartido en algunas formaciones específicas sobre prácticas contemplativas y en particular el budismo, es el presente es nuestro único estado para poder actuar, del cual somos absolutamente responsables. Pero si nosotros tenemos en claro que en el presente estamos proyectando el futuro, seguimos en el presente. Distinto sería que nos colguemos y vivamos de manera artificial en el futuro. De la misma manera, como decía otro de los compañeros o compañeras ahí, vivamos acarreando el pasado. El presente es nuestro único lugar para actuar. Y ahí es donde tenemos que tener la responsabilidad de qué decisiones tomamos. En esas decisiones tener muy en claro qué le pertenece al pasado y qué le pertenece al futuro. Pero indefectiblemente actuamos en el presente. Y el presente tiene un concepto mucho más amplio que el tiempo presente, que el tiempo, el día de hoy, esta hora, sino presente es estar en cuerpo y alma entero a la hora de tomar una decisión. Es lo que de alguna manera trabajaríamos como el concepto de consciente, presente como consciente, no presente como tiempo presente, fecha y hora. La otra pregunta respecto del sueño, no lo sé. ¿Qué les puedo decir? El cerebro no reconoce el afuera y el adentro. El cerebro no reconoce técnicas. Ustedes pueden usar una técnica para encontrar otras formas alternativas de pensar, de sentir y abrir su conciencia a otras experiencias, o no, digamos. Ahora bien, sí me parece importante lo siguiente. La técnica, sea la que fuese, ¿no? Desde la meditación o la contemplación, por ejemplo, en el budismo, una técnica
de otro tipo, una técnica más corporal. La técnica no produce el cambio. La técnica puede activar algo diferente. El cambio es una decisión de cada uno y cada una de ustedes, individual y colectivamente, de sostener lo nuevo. Me parece importante esta pregunta porque muchas veces ahí aparece la inercia maníaca que yo le decía, y esta pregunta me ha dado un ejemplo. La inercia maníaca es las personas o los grupos que todo el tiempo están aplicando técnicas, pero en realidad es una técnica tras otra sin transformación. Entonces, la técnica es importante, sea la que sea, y sobre todo, sí, obviamente, sobre manos responsables, para poder abrirnos a lo nuevo. Pero sostener lo nuevo es una decisión individual y colectiva, y solamente sostener lo nuevo va a generar cambios en los patrones o en las formas de vida. Eso es el cambio. Lo otro es entretenimiento. Y es lo que hablábamos antes, una inercia maníaca que bueno, hoy practicamos esta técnica y mañana esta, y viene el consultor tal, y hacemos, y estamos maníacos todos. Pero en realidad no hemos cambiado nada, porque no se han transformado la forma en que vivimos. Esa diferencia es muy importante para mí, y la técnica no produce el cambio. Y de hecho, muchas veces ustedes pueden haber visto que de pronto venían trabajando con una comunidad, un grupo humano, de manera planificada, y lo que produjo el cambio fue algo inesperado, sutil. Muy bien, ustedes estaban creando condiciones para que eso sea posible, pero no subestimen las sutilezas, incorpórenla al proceso, porque de pronto hay algo ahí emergente que abre a que la gente pueda pensar algo nuevo. De lo contrario, somos burócratas que solamente administramos técnicas. Y eso no produce el cambio, eso produce entretenimiento. Gracias, Marcelo. Y ahora pasamos al último bloque, porque ya vamos llegando a la hora. ¿Cómo atrapar lo inesperado? Si tenés algunos tips o acciones que puedan implementarse para transformar este desaliento o la frustración, y si tenés algunos marcos referenciales que sean inspiradores también para ser retomados. Todos y todas las que entraron a esta webinar se dieron la oportunidad de atrapar a lo inesperado, porque recibieron un correo, algunos ni sabían quién era Puntos de Encuentro, algunos ni sabían quién era yo, y se asomaron. Eso es atrapar al inesperado. Puede que hayan salido con otras ideas, pueden que hayan salido odiando mis ideas, pero salieron diferentes. Escucharon algo distinto. Entonces, me parece que el punto número 1 es transformen la rutina, pero no quiere decir den la vuelta, quieren decir hagan algo distinto en su vida pequeño. Lleven a la gente a intentar algo diferente pequeño. ¿Por qué le digo pequeño? Porque desde el punto de vista del cambio, eso no perturba tanto a los hábitos de las personas. Entonces, hagamos algo pequeño, pero que sea distinto. Y luego empecemos a amplificar. Por ejemplo, ¿qué pasaría si alguno de ustedes que se ha dado este tiempo, que encontró el correo casualmente, ¿sí?, y se dio la oportunidad de entrar, recibe la webinar, el link con la grabación, recibe el texto y lo empieza a replicar en su comunidad, en su organización, y a su vez esos lo replican y eso lo replican? Entonces, eso que fue una casualidad, un correo que ustedes recibieron sin saber quién era Puntos de Encuentro, sin saber quién era yo, pasó a ser un elemento que los llevó a darle continuidad al proceso. Entonces, ensayen todos los días algo diferente, pequeño, pero diferente. ¿Por qué les vuelvo a hacer hincapié en lo pequeño? Porque no perturban tanto al sistema. Este es un momento histórico de mucha sensibilidad, por lo que estamos viviendo globalmente,
colectivamente en Latinoamérica y en las comunidades. Entonces, si ustedes le proponen un gran esfuerzo a la gente, vamos a hacer un taller para reflexionar sobre las condiciones de vida post-COVID, la gente es muy probable que no esté con emociones para eso. Entonces, encuentren el punto en donde aparezcan sensibilidades, es decir, ahí tienen que volver a conectarse con sus emociones si lo quieren hacer a manera individual o con las emociones colectivas. ¿A dónde está vibrando la gente? Y en esa vibración denle la posibilidad de crearle algo nuevo. Y, y ahí, pequeño, humilde, sencillo, y si eso funciona, empiecenlo a expandir. Y entonces creo que ahí ustedes van a ser artífices de una estrategia basada en sutilezas, en donde van leyendo y de eso que leen van abriendo como ventanitas pequeñas para que entre algo nuevo en la vida de las personas. Ahora bien, compañeros y compañeras, tienen que leer y para leer hay que mirar el contexto. Acuérdense, no solamente queden entrampados en su versión propia del contexto. Hay que mirar el contexto. Hay que ver dónde está vibrando la gente. Y ahí ustedes desde su creatividad, desde su intuición, desde su experiencia profesional, van a crear algo nuevo y diferente. ¿Sí? Van a crear algo simple. Vayan por lo simple, pero que resuene en la vida de la gente. A veces nosotros, y sobre todo cuanto más intelectual es la organización, vamos buscando esa gran conciencia intelectual y la gente resuena por algo simple, sencillo. Y desde ahí vamos a ir construyendo algo colectivo juntos. Entonces el cambio para mí se sostiene en sutilezas, porque esas sutilezas son los que nos abren a las vibraciones íntimas de las personas y es lo que permite alojar algo nuevo. Que si eso nuevo se alojó en mi vida, yo lo empiezo a expandir, a replicar, y ahí aparece la transformación de las condiciones de vida. De lo contrario, será un momento intelectual de interpretación, de debate, sin transformación. Gracias, Marcelo. Y una última pregunta, sobre todo por tu experiencia también en el ámbito académico. Nos hacen una pregunta de cómo llevar estos criterios a las aulas de clase, cómo hablar de esto con estudiantes para que logren entender todo lo que significa el futuro y desde el presente. Desde tu experiencia, ¿qué nos recomendás que podríamos retomar? Bueno, mi, mi experiencia personal, yo en principio no trabajo en cursos de pregrado, siempre son cursos de posgrado. Y mi primer punto más importante es tratar de conversar con la gente para qué están ellos ahí o ellas ahí en ese aula. Y tratar de que mi experiencia que les voy a compartir en una cátedra pueda resonar con sus necesidades. Y muchas veces, al tratar de ver en qué está vibrando esas personas, nos vamos paralelamente una o dos clases, nos vamos y yo a veces me descubro y les digo, chicos, chicas, ¿cómo llegamos a hablar de esto que estamos hablando? Pero trato de que todo lo que tengo para compartir, y que además está formalmente escrito en un sílabo y demás, no sea ajeno a lo que la gente, los chicos y las chicas estén resonando o vibrando. Trato de ir adaptando estos aspectos a su vida cotidiana. Y
Y me siento al lado de ellos, es lo que más me ha dado, o sea, me bajo de ese lugar en el frente de la clase, lo tomo por minutos y después me siento cuando están en grupo, simétricamente, preguntarles, y bueno, ¿y cómo son ustedes? ¿Y cómo esto lo aplicarían? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué no? Y creo que se arma. Hay una señal para mí que es muy, muy significativa de cuando yo pude entrar en la vida de ellos y de ellas. Cuando dejan de llamarme doctor para decirme profe, en ese momento me di cuenta que lo que yo les estoy contando tiene sentido en su vida. Mientras me dicen doctor, estamos en un nivel abstracto. Cuando me pasan a decir profe o Marcelo, dependiendo del nivel de formalidad de cada curso y de cada país, por supuesto, creo que estoy teniendo un poquito de inspiración en su vida personal. Inspiren, yo creo que eso me parece eh, lo más interesante, y durante muchos años de mi vida sabía que era un muy buen docente, pero no era todavía un buen profesor. Y para mí esa es una diferencia fundamental. Me di cuenta cuando pude empezar a inspirar, y yo creo que el profesor inspira. ¿Sí? El profesor inspira. Y yo creo que ustedes, los que estamos en la academia, somos accidentes en las vidas de las personas. Podemos ser accidentes fatales o accidentes gloriosos. Eh, Tenemos que corrernos de nuestro ego, que tiene que ver con el ego intelectual, y sentarnos a inspirar y recibir la inspiración también que los alumnos y las alumnas nos traen. Muchas gracias, Manushi, por tu excelente aporte que nos has dado. Y hay mucho agradecimiento también por parte de todas las participantes. Dicen que hay mucha claridad en tu exposición, son muy inspiradoras, es que también en ese Gracias. aspecto, pues muchas gracias por todo. Bueno, Fernando. Sí, pues nada, la verdad es que siempre escuchar al profesor Marcelo, a Marcelo siempre te deja muchas cosas en la cabeza, muchos molestacerebros y en particular te hace repensarte. Y ojalá, y con ese propósito, pues son estos webinars para repensarnos desde la sencillez, desde la humildad. Mencionarles de que vamos a estar desde el programa centroamericano de formación de puntos de encuentro, vamos a estar desarrollando un curso con Marcelo, un curso más estructurado, con más tiempo, más contenidos, probablemente dirigido a grupos y organizaciones centroamericanas y líderes y lideresas que están en el campo también. Sobre eso pronto van a recibir información, vamos a compartirlo en los correos que tenemos de ustedes. Y también, pues nada, agradecerle a Marcelo que sin duda con esa sencillez y con esa manera de plantear las cosas nos deja mucha autorreflexión y muchas cosas para qué pensar y por qué pensar en términos del accionar de los grupos y las organizaciones que estamos haciendo cosas en la región. Y finalmente mencionarles de que el 7 de octubre a las 10 de la mañana, hora de Nicaragua, vamos a tener otro webinar con Andrés Pérez, y ese webinar va a abordar el tema de la democracia y la laicidad. Estamos enfocando este tema desde una perspectiva local, pero también centroamericana. Entonces, para que estén atentos y atentas. Y bueno, nada, una vez más, gracias Marcelo por darnos este tiempo. Y bueno, siempre es un gusto tenerte en casa, tenerte en puntos de encuentro y en Gracias Centroamérica. a ustedes. Sí, claro, gracias a ustedes. Y bueno, muchas gracias a todos quienes se conectaron y nos permitieron a nosotros, a mí y a Punto, ser artífices de una inspiración. Y todo lo que voy leyendo que van escribiendo me inspiran a seguir con este camino adelante. Gracias a ustedes y un placer siempre estar vibrando juntos.